Muy buenas a todos. Empezamos con este proyecto de los bombardeos en Barcelona durante la Guerra Civil, mostrando el Turó de la Rovira, un magnífico lugar que cuenta con más de 200 metros de altitud. Gracias a este dato fue el motivo principal porque montaron los más de 3 cañones Vickers de 105 milímetros, que por curiosidad fueron inventados durante la Primera Guerra Mundial. Estos cañones tenían un alcance de hasta 13 kilómetros, lo cual es bastante para la ciudad de Barcelona, ya que al estar montados en estas plataformas ellos podían llegar a disparar incluso hasta el puerto, lo cual es suficiente. Pero lo malo fue que nunca llegaron a batir ningún avión, porque había problemas de coordinación, de municiones y otros muchos problemas. Podían rotar en su eje en 360 grados, lo cual era muy bueno porque además, como este lugar era bastante alto, podían ver a toda la ciudad y probablemente intentaban prevenir que los aviones llegasen desde la isla de Mallorca, pero no fue el caso y no lo consiguieron. Vamos a hablar un poco más de los cañones Vickers 105 milímetros. Como estáis viendo en los vídeos y en las dos fotos de la izquierda y la derecha, aquí era donde se ponían los cañones. Y además, como era un círculo, estas podían girar, como ya dije antes, de 360 grados. Ahora mismo estáis viendo dónde se guardaron las municiones según los historiadores. El espacio es bastante grande, pero aún así estos cañones de la Primera Guerra Mundial no tenían mucha. Por ende, nunca llegaron a batir ningún avión italiano o alemán. Más importantes de la defensa de Barcelona, activa en los bombardeos de Barcelona en los años de los 36 al 39. Estoy aquí ahora mismo situado en una de las 4 torretas que defendían la ciudad. En concreto eran unos Vickers de 105 milímetros que podían rotar completamente sobre su eje y además podían inclinarse arriba de 90 grados, lo que les permitía defender la ciudad con máximo potencial. Por aquí tenemos unas muy buenas vistas, aunque en su momento no eran muy bonitas, porque siempre habían bombardeos de un momento a otro. Allá tenemos el puerto, uno de los lugares que más fueron castigados y de los primeros en ser bombardeado. También tenemos Montjuic, otro lugar donde había otras torres de defensa para defender la ciudad, pero también no fue muy útil como este, ya que, según los historiadores, no hubo ningún avión que haya sido abatido por estos cañones, por estas torretas. Aunque algunos dicen que sí que se abatió uno que era alemán, pero no está del todo confirmado, entonces uno o ninguno tampoco hace mucho efecto. Este lugar, aunque no haya abatido ningún avión, fue muy emblemático y es emblemático porque es un intento de la ciudad de defender a sus ciudadanos de pues, unos bombardeos pero muy malos que fueron ejecutados por la aviación legionaria italiana y la Legión Cóndor alemana. Y pues bueno, aquí fue un lugar que, bueno, como está muy alto, pues se decidió poner aquí las baterías de, bueno, estas torretas, se decidió ponerlas aquí gracias a sus más de 200 metros de altitud y también porque, bueno, como puedes ver absolutamente todo, pensar que los cañones Victor tienen un alcance de más de 7000 metros, lo que les da de sobra para llegar hasta donde quieren. Los aviones tenían desde aquí el horizonte y entonces ellos podían verlos, identificarlos mediante algunos métodos que utilizaban tenían como un orejón muy grande que podían escuchar los ruidos de del motor del avión o también cuando ya venían podían poner como unos grandes reflectores de luz los cuales les empañaban un poco la visión a los conductores del avión
y pues ahí dispararles, pero bueno, como comenté antes, no hubo mucho suceso en esta misión. El refugio 232, o mejor conocido como el refugio de la Plaza del Diamante, es uno de los pocos refugios que aún quedan para visitar hoy en Barcelona. Cuenta con más de 12 metros de profundidad y fue construido por los propios vecinos de Gracia. Y una cosa que tenía muy extraña eran esas escaleras que eran bastante rípidas, por ende impedían la entrada a muchas personas que podían tener discapacidades o simplemente una pierna rota. Este refugio podía contener más de 300 personas de pie, sumado a las 90 sentadas. Como podéis ver aquí, había muchos lugares, pero no era normal estar sentado. Aquí, como podéis ver en pantalla, está la enfermería, un lugar donde curaban a las personas que se hubiesen hecho alguna herida dentro del búnker y solo cabían unas 2 personas tumbadas ahí donde veis o una en el suelo además. Y no curaban a ninguna herida que fuese muy del otro mundo, ya que solo contaba con unas gafas o algún tipo de pastilla o algo así para calmar el dolor. Este búnker ahora mismo, como lo veis, está muy bien iluminado, se puede ver absolutamente todo perfectamente, pero pensar que en ese momento no disponía de un alumbrado de tal calidad y las luces simplemente eran como las de un Casio. Además, como estaba conectado a la luz de la Generalidad, lo que ocurría era que cuando ésta apagaba la luz para evitar que los bombarderos viesen dónde bombardear, pues el búnker se quedaba a oscuras. Por ende tenían que recurrir a métodos caseros como cualquier cosa que te puedas imaginar, una vela de óleo y cosas así. Ahora mismo esta es la segunda salida del búnker porque este tenía 2. Como todos los búnkers estaban planeados así porque siempre tenían que tener una salida delantera y trasera, por si alguna se derrumbaba o pasaba algo con la otra. Estamos en la Plaza San Felipe, un lugar que parece muy bonito, pero el 30 de enero de 1938 esto fue todo lo contrario, ya que cayó una bomba de 250 kilogramos lanzada por uno de los aviones italianos en el medio de la plaza, matando a 42 personas, la mayoría niños, los cuales se escondían debajo del sótano de esta iglesia. Además, como podéis ver, aquí están las marcas de la metralla que destruyeron la plaza y se recordarán para siempre. Estamos en el refugio 307, un lugar que está situado cerca de la plaza de Valeria Gay Box, una activista inglesa que redescubrió el refugio en 1955. Además, luchó muchísimo para que este se pudiera volver a visitar y que se hicieran una reforma un poquito en el refugio. A la derecha podéis ver unos carteles que están situados un poco antes de la entrada y muestran un poco el rumbo de la guerra civil y la historia de Barcelona en los momentos de bombardeo. Y a la izquierda podéis verme a mí caminando por uno de los muchos pasillos que este búnker nos ofrece. Una cosa muy interesante de este refugio es que no estaba como tal debajo tierra, sino que está debajo del pie de la montaña de Montjuic. Y a la izquierda podéis ver un poco las paredes de esta montaña que fue excavada para construir este increíble refugio, que además contaba con un montón de instalaciones, desde enfermerías hasta un lugar, un playground para que los niños pudiesen jugar. Una de las cosas más útiles que este refugio poseía era esta fuente, la cual dotaba al refugio de una capacidad de agua ilimitada.
por ende podían utilizarla para varias cosas, ya sea curar heridas o calmar incluso ataques de pánico, ya que solían ahogar a las personas que lo estuviesen teniendo para despertar una zona del cerebro y calmarlos. Por increíble que parezca, eso funcionaba. Además, ahora habéis visto la enfermería, la cual poseía 4 camitas y ya está, no era mucha gran cosa. Una cosa mala que ocurrió en este refugio, que no era todo color de rosas, fue esto que estáis viendo ahora mismo. Fue cuando se derrumbó la zona de juegos de los niños y por mala suerte murieron una niña y un niño.